La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Tiempo de Pascua es un tiempo también de saber entender cómo el Señor se va mostrando, se va manifestando en nuestra vida. Qué bueno saber que el Señor es aquel que nos anima, nos invita a caminar junto con Él. Pero ¿qué implica caminar con Jesucristo? El Evangelio de San Juan, el capítulo 6, los primeros 13 versículos del capítulo 6 tienen una riqueza grande y me va a servir como base para esta reflexión. San Juan capítulo 6, versículos del 1 al 13. Después, Jesús pasó al otro lado del lago de Galilea. La gente lo seguía porque veían los prodigios que hacía con los enfermos. Jesús subió al monte y ahí se sentó con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús alzó los ojos y al ver tanta gente dijo a Felipe: ¿dónde compraremos panes para que coman todos ellos? Decía esto para probar, pues él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: el sueldo de un año no bastaría para que cada uno de ellos comiera un poco. Entonces uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Jesús dijo: díganles que se sienten. Había mucha hierba en aquel sitio, eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó entre todos, y lo mismo hizo con los peces. Les dio todo lo que quisieran. Cuando se saciaron, dijo a los discípulos: recojan los trozos sobrantes para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas de las sobras de los 5 panes de cebada. Palabra del Señor. Este texto es lindísimo, ¿no? De la abundancia, de la calidad, no de la cantidad. Así podríamos titular esta reflexión. De la abundancia de calidad, no de cantidad. O sea, ver un poco esta realidad. Pensemos un poco y voy a ir dividiendo este texto por partes y espero que usted me siga para que usted reflexione. Si es posible, tome una hojita de papel, un lápiz, su Biblia, porque vamos a ir por partes. Los primeros 4 versículos nos sitúan en una situación. La situación es como una experiencia de éxodo, lo que nos presenta San Juan. ¿Por qué? Porque Jesús pasa de un lado a otro. El éxodo significa salir. Jesús pasa de una situación a otra, de un lugar a otro. Y eso es importante entender. La vida también es un éxodo. La vida tiene cierta experiencia de éxodo. Voy saliendo, por ejemplo. La vida se vive por etapas. Ya salí de la infancia, estoy entrando a la adolescencia, estoy en la adolescencia, voy hacia ser un joven adulto, de un joven adulto a una persona adulta, de una persona adulta a un adulto mayor, hasta un ser anciano. Entonces, la vida es un éxodo, o sea, voy pasando de esta etapa a esta etapa. Entonces, es importante ver el hecho de que en ese éxodo el Señor está presente, en esa realidad de necesidad, en esa realidad donde dice que la gente lo seguía. ¿Y por qué seguía a Jesús? Me llama la atención lo que dice San Juan, porque veían los prodigios que hacía con los enfermos. O sea, a Jesús lo seguían por lo que él hacía. Ahora, preguntémonos nosotros, en este camino de éxodo, en este seguir a Cristo, ¿por qué lo sigo? ¿Cuáles son los motivos de mi seguimiento? ¿Por qué estoy siguiendo a Cristo? Eso es como, ¿por qué oro? ¿O para qué oro? Y si me centro solo en la petición, pues soy como de esta gente, ¿no? Que se parece a esta gente usted, o me parezco yo, porque voy siguiendo a Jesús por los resultados, por lo que necesito, no por lo que es Jesucristo. Entonces, muchas veces en el camino de la fe vamos a encontrar personas que siguen a Cristo no porque lo aman, sino por lo que reciben de Cristo. Voy a poner un ejemplo y no quiero herir susceptibilidades. Misa de sanación.
el padre fulano, el ungido por el Espíritu Santo, no sé qué. Entonces, el templo se llenó. Todo el mundo está enfermo entonces. Y no hemos logrado entender que toda misa tiene el poder de sanar. Pero como es el padre fulano, el famoso en las redes sociales, el que canta bonito, el que predica lindo, entonces me centro en él, no en el que lo ha enviado. Entonces, esta gente buscaba más del Señor los milagros, es como esa frase no muy popular, que buscaban más los milagros del Señor que el Señor de los milagros. Entonces, esta realidad, los primeros 4 versículos nos va situando en una realidad. El hecho de que esta gente buscaba de Jesús. ¿Y qué hacía Jesús? Preste atención, versículo 3. Jesús subió al monte y allí se sentó con sus discípulos. O sea, Jesús buscaba estar aparte, estar con los discípulos para descansar, para orar, para compartir. Esto también es importante. Lo importante para nosotros en nuestra vida es saber entender el hecho que tenemos que buscar momentos, espacios para poder reflexionar, para poder descansar, para poder interiorizar. Hacerlo muchas veces a solas, pero también hacerlo en comunidad. Tiempo de Pascua es un tiempo hermoso para que las comunidades realicen, por ejemplo, sus retiros pascuales. Así como hay una intensidad de retiros en Cuaresma, debería de haber la mayor intensidad también ahora en Pascua. El retiro pascual de la parroquia, el retiro pascual de la comunidad de matrimonios, el retiro pascual del grupo juvenil, el retiro pascual de la misma parroquia, del ministerio de música, del coro. Todos nosotros deberíamos de tener una experiencia de retiro pascual, porque Cristo ha resucitado. Entonces, Jesús se va al monte, dice, está allí, no está solo, está con sus discípulos. Entonces, esto es importante. El descanso es una actividad reparadora. El descanso nos impulsa, nos anima ¿a qué? Nos impulsa, nos anima a vivir verdaderamente el sentido de la fe. Por lo tanto, nuestra actitud ante el descanso es aprovecharlo para conectarnos otra vez con el Señor. Ahora miremos algo, del versículo 5 al 7. Aquí en el versículo 5 al 7 es una situación entre Jesús Maestro y Felipe. Jesús que se dirige a Felipe. Jesús alzó los ojos y al ver tanta gente dijo a Felipe. Esa pregunta que hace Jesús a Felipe. Ese comentario donde cuando Jesús se dirige a Felipe, ¿no? Y le dice, ¿dónde vamos a comprar panes para que coman estos? ¿Dónde? O sea, ¿qué es lo que le está enseñando Jesús a Felipe? ¿Y qué es lo que nos enseña a nosotros? Aprender a ver el dolor, aprender a ver la necesidad, aprender a ver el sufrimiento del otro. Aprender a ver la escasez del otro. No para quedarnos sorprendidos y simplemente viendo, no. Es para ver cómo respondemos a esa necesidad. Para ver cómo nosotros ayudamos a esa persona. Versículo 5. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe, ¿dónde vamos a comprar panes para que coman estos? Y me gusta mucho lo que dice el versículo 6, se lo decía para probarles que el Señor lo sabe todo, el Señor lo sabe todo. ¿Qué es lo que pretendía Jesús con Felipe? Educarlo, enseñarle que Él puede transformar de la escasez, puede convertir abundancia. Eso es Pascua. Felipe se va a convertir en uno de los discípulos que va a tener en su ser propio que ir entendiendo que Jesús es capaz de multiplicar, no tanto de sumar, mucho menos restar y nada menos que dividir, no. Jesús tiene esa visión y por eso a Felipe le cuesta entender. Y por eso Felipe le contestó, 200 denarios de pan no bastan para cada uno de que estos coma. Un denario era el salario de un día. Imagínense, está hablando de 200 denarios, 200 días de trabajo. Ni aún así van a ajustar. O sea, el razonamiento humano, utilizando la lógica humana, dice, ve Felipe, aquella multitud. Esto es imposible. Esto es imposible.
Jesús, tienes un interés grande por alimentar a esta gente, pero mira la cantidad de personas que hay. Muchas veces nos pasa como Felipe. Ante la realidad humana, lo que buscamos primero son pensamientos lógicos, pensamientos humanos. Y la Pascua es abrirme a la gracia de Dios. La Pascua. Fíjese bien cuál fue la pregunta de Jesús a Felipe. ¿Dónde vamos a comprar panes para que coman estos? ¿Dónde vamos a comprar panes para que coman estos? No le estaba diciendo Jesús a Felipe, oye, hazte un cálculo de cuántos denarios tendríamos que utilizar, requerimos para darle de comer a esta gente. Jesús no le estaba haciendo esa pregunta. La pregunta de Jesús es, ¿dónde vamos a comprar panes para que coman estos? Felipe hubiera dicho, bueno, mira, ahí hay una panadería, allá más adelante hay otra, quizás aquí no pueden tener tanta cantidad de panes, quizás aquí tampoco, pero, o sea, ese es el problema que estamos teniendo tú y yo muchas veces, que no hemos captado el mensaje de Cristo. Buscamos siempre razonar el mensaje de Cristo, buscamos cuestionar al propio Cristo. Esa enfermedad, ese dilema que tienes, esa situación que te ha afectado en tu vida, no buscas la enseñanza de Cristo, sino cuestionar. Y por eso entonces, este Felipe como que nos representa a muchos de nosotros, ¿no? Felipe, en vez de mirar la situación, por decir así, a la luz de la fe, lo mira de manera racional. Busca encontrar soluciones en aspectos humanos. Mira, hay situaciones que más depende de la fe que de respuesta humana. Por eso, Felipe tuvo que entender algo. Que esa realidad, Jesús la miraba desde una óptica diferente a la de él. Felipe miraba con los ojos del sistema, con los ojos humanos. Pensó en denarios. Jesús pensó en alimento. ¿Te das cuenta la diferencia? Y por eso el camino de la fe es un camino de aprendizaje. Es un camino de aprendizaje donde voy entendiendo que Jesús va actuando de una manera diferente a como yo quiero, a como yo espero. Por eso es importantísimo, querido hermano y hermana, aprender a entender que hay una diferencia entre seguir a Cristo y ser discípulo de Cristo. Hay una gran diferencia. Seguir a Cristo, Felipe tenía en ese momento la mentalidad de seguidor. Sí, hay que comprar pan, dice Jesús, pero ¿dónde nos procuraremos panes para esta gente? Y Felipe lo que piensa primero es en el dinero, en los denarios. Es lo primero. O sea, lo primero es lo primero. Lo primero es buscar estar en sintonía con Cristo. Lo demás el Señor lo va a proveer o nos va a dar la capacidad de discernir la inteligencia que nos ha dado para establecer medios, formas, para ser creativos de cómo obtener ese dinero. Pero lo primero es estar conscientes de que sí, el pueblo tiene hambre. Sí, hay necesidad. Sí, hay dolor. 200 denarios no bastarán. Felipe reconoce su incapacidad de resolver la situación. Pero es que Jesús no le está diciendo, sé tú quien resuelva la situación. Jesús no le está diciendo eso. Jesús lo que le está es involucrando para que junto con él resuelva la situación. Por eso, a diferencia de Felipe, está otro discípulo, Andrés. Andrés, del versículo 8 y 9. Usted puede ver la actitud de Andrés. Andrés que tiene una exclamación muy linda. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. O sea, este Andrés no piensa en denarios. Andrés se fija que hay alguien allí que tiene panes y peces. Andrés es movido por el Espíritu Santo. Y le hace ver, y lo dice, y lo grita, y lo anuncia. Aquí hay un joven, aquí hay un muchacho que tiene panes y tiene peces. No pensó en denarios. O sea, en otras palabras, Andrés nos viene a decir lo siguiente. Lo que tú tienes, entrégaselo a Jesús. Lo que tú tienes, lo poco que tienes, el Señor lo va a multiplicar. Lo poco que tienes, ponlo en las manos del Señor y el Señor va a saciar y el Señor va a multiplicar y el Señor va a hacer milagro. O sea, Andrés, en vez de quejarse, Andrés es el que busca solución. Andrés es
y se lo voy a decir así, Andrés es como un promotor vocacional por excelencia. Está el joven, aquí se centró, aquí hay un joven, aquí, este tiene algo que va a ayudarnos, que va a ayudarle a Cristo, este tiene algo que aportar a Cristo para que todos reciban alimento. Cuán importante es en las comunidades que aprendamos nosotros a tener la actitud, la apertura de Andrés. La apertura de Andrés, que es una invitación a ver al otro en sus potencialidades, no a descartarlo, sino a incluirlo. El joven estaba allí. El joven estaba allí. 5 panes de cebada, 2 peces, eran el sustento diario del pobre. El pobre comía panes de cebada y peces, nada más. No comía otra cosa. Desayuno, almuerzo, cena. Eso era lo que andaba el joven. Y ante el señalamiento de Andrés, el joven se ve sorprendido. Pero fíjate bien cómo, y a mí me impresiona el joven, la libertad, la solidaridad, la generosidad, que no se opone, que no pone un límite, lo da todo. Es que lo dio todo. Dio esos 5 panes, dio esos 2 peces. No dijo, ok, miren, ¿sabe qué? Momento. Andrés, mira, es cierto, tengo 5 panes, ok. Para que no digas que son mezquinos, te voy a dar 4. Tengo 2 peces, me quedo con 1, te doy el otro, y si llévaselos a Jesús. O sea, él estaba en la libertad de darlo todo o dar un poco. ¿Qué hizo el joven? Lo dio todo. Lo dio todo. ¿Te das cuenta tú que cuando tú y yo lo damos todo, el Señor lo multiplica? El Señor convierte eso poco en mucho. El Señor nos hace vivir de la escasez en la abundancia. Pero hay que aprender a darlo todo. Pero darlo todo implica voluntad, implica libertad, darlo todo. Una persona egoísta jamás lo va a dar todo. Tú como marido, que te pasas quejando de tu mujer. Tú como esposa, que te pasas quejando de tu marido. No eres capaz de darlo todo, porque siempre estás esperando solamente recibir. Como hijos, podemos ser egoístas, viendo a mi papá, a mamá, simplemente como un medio para obtener algo. Pero no soy capaz de darlo todo. No soy capaz de dar la mejor versión de mi vida. No soy capaz de hacer un replanteamiento de mi existencia. No lo doy todo. Soy una persona mezquina. Soy un mezquino. Hay un principio muy hermoso que dice que lo más importante no es cuánto das a los demás, sino con cuánto tú y yo nos quedamos. ¿Con cuánto se quedó este joven? Tenía 5 panes de cebada y 2 peces. Te pregunto a ti, ¿con cuánto se quedó él? Con nada. Porque vivía en un estado de libertad, de solidaridad, que se le entregó al Señor todo por medio de Andrés. Andrés tiene esa función de mediador. Aquí hay un muchacho, y el texto es bien descriptivo. Volvamos al texto. Fíjese bien. Dice, versículo 9, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Es la lógica. Pero sí, son 5 panes, son 2 peces. Pero Jesús dice, hagan que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. Se recostaron, pues los hombres en número eran unos 5,000. Imagínense usted la cantidad. Entonces, me gusta la expresión en el versículo 11. Dice, tomó entonces Jesús los panes. Ese signo eucarístico. Tomó y después de dar gracias, lo repartió entre los que estaban recostados y lo mismo hizo con los peces. Y comieron todos. O sea, Andrés no se quedó con los panes y los peces. El muchacho se los entrega a Andrés se los entrega a Jesús y Jesús se lo entrega a la gente. Va a ser poco cuando te quedes con mucho. Jesús va a ser mucho cuando le entregues todo. Ese dolor que tienes, esa impotencia, esa tristeza, entrégaselo. Y el Señor te va a sanar, te va a liberar. Y el Señor va a convertir ese lamento, ese llanto en gozo, en alegría.
Jesús fue capaz de ver el hambre de la gente. Felipe no tan convencido. Andrés sí, pero la clave está en el muchacho. En el muchacho que tiene una convicción profunda de que esto que tiene no es para él. Que lo ha cargado y no sabemos cuántos kilómetros caminó cargando esos 5 panes y esos 2 peces, pero caminó, los llevó, pero llegó un momento en que Jesús los necesita. Mira, eso es lo lindo del camino de la fe. Lo lindo del camino de la fe no es caminar. Lo lindo del camino de la fe es cuando el Señor pronuncia tu nombre. Lo lindo del camino de la fe es cuando el Señor te dice, te necesito, ven para acá, te necesito. Necesito de tu conocimiento, necesito de tus habilidades, te necesito. Y entonces la respuesta pronto, aquí estoy, Señor. Aquí están estos 5 panes, aquí están estos 2 peces. Es todo lo que tengo. Señor, te lo entrego, te lo doy. Entonces surge el milagro. Surge el milagro. Si nos hubiéramos quedado con Felipe, no hubiera habido milagro. El razonamiento humano, obstáculos, el dinero. Porque muchas veces en iglesia llegamos desgraciadamente a creer que lo primero que hay que tener es una seguridad económica. ¿Por qué? Si lo primero que hay que tener es la certeza de que el Señor nos acompaña, que el Señor respalda nuestra obra, que el Señor, porque no es nuestra obra, es la obra de Él. Aprender de este joven a entender que estos panes y estos peces, que son los dones, los carismas, los bienes que tengo, es para compartirlo. Lo entregó, este joven lo entregó todo sin reserva. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo cuando el Señor nos pide algo? A veces le damos el tiempo que sobra. A veces decimos, no, es que no puedo porque estoy muy ocupado. Escondemos los panes y los peces, los ocultamos, nos negamos a compartir. Miramos para un lado, para otro, con intención de ser indiferentes, de no comprometernos. ¿Qué pasa cuando tú le das lo que el Señor te pide? Hay un milagro, la multiplicación. Esa ración del pobre fue multiplicada. Esos 5 panes, esos 2 peces se multiplicaron a tal grado que toda la gente comió y hasta sobraron. Cuando nosotros nos disponemos y tenemos esa disponibilidad de vivir como ofrenda, el Señor va multiplicando la gracia. El Señor va llegando a otras personas. El Señor va iluminando la vida de otros. Y ese es el camino pascual. El camino pascual no es retener, el camino pascual es vivir en libertad. El camino pascual es donar, es dar, es entregar. Ese es el camino pascual. Hoy en esta reflexión yo te invito a pensar un poco en ti. Pensar un poco en ti, entender que en este milagro de la multiplicación de panes y peces, todos comieron. Pero todos comieron, ¿sabe por qué? Porque uno entendió que había que compartir. Uno entendió que había que dar. Uno entendió que había que desprenderse. Uno entendió que había que ser generoso por el bien de los demás. A veces nos negamos a servir, nos negamos a compartir, porque estoy viendo solo mi realidad, porque me convierto en una persona egoísta, porque no soy capaz de ver a los demás como hermanos. Los veo como simples necesitados, que eso fue el sentido de Felipe. Felipe aprendió una gran lección. Andrés quizás experimentó una hermosa satisfacción. Pero ¿qué ha de haber experimentado el joven? El joven que no se sabe el nombre, que no se habla mucho del joven, solamente se hace referencia que tenía 5 panes y 2 peces, nada más. Pero el joven quizás, ¿qué puede haber experimentado el joven al ver cómo el Señor multiplicaba estos 5 que yo tengo, estos 2 peces, y cómo el Señor llegó a alimentar a más de 5.000 hombres? Dice que eran más de 5.000 hombres, imagínense los niños, imagínense las mujeres que más habían ahí, y todo el mundo comió y hasta sobró. Eso es lo que puede pasar. El joven quizás experimentó una alegría interna de decir interiormente, eso son mis panes, esos son los peces, que se los puso en manos del Señor, y mira, qué lindo es dar, qué hermoso es
imaginarse a este joven con qué rostro de alegría estaba observando comer a la gente. Sentido de satisfacción. No perdió panes, no perdió peces. No. Ese es el asunto. Donde dice la expresión linda de este Evangelio de San Juan capítulo 6, que todos quedaron saciados. Cuando tú y yo salimos de nuestra zona de confort, cuando tú y yo tenemos la libertad de servir, de dar, de donarnos, es para que todos queden saciados. Te han invitado a ser parte del coro, te han invitado a ser parte del equipo de liturgia, lector, ministro de la comunión, catequista, delegado de la palabra, lo que sea, coordinador de grupo. Porque el Señor está viendo que tú tienes panes y peces. Y que lo que el Señor te está diciendo es, ven, dámelos. Que a través de ti, a través de lo que tú me das, yo voy a llegar a otros, yo voy a bendecir a otros, yo voy a multiplicar. ¿Te das cuenta? Por eso uno tiene que aprender a entender que Dios es generoso, que Dios no se limita. Las cosas humanas no limitan la obra de Dios, no. Lo que nos hacen es ser más creativos para ver cómo desarrollamos, cómo llevar esa gracia de Dios a los demás. Por eso es hermoso ver que la abundancia, el término abundancia en el Evangelio de Juan tiene que ver con la calidad, no tanto con la cantidad, sino con la calidad. De 5 panes, 2 peces, se produjo una, no tanto calidad, sino no tanto cantidad, sino calidad. Esa gente disfrutó un manjar. Esa gente disfrutó de esos panes y de esos peces. Piensa un poco en ti. Pensemos en cada uno de nosotros en este tiempo de Pascua. El Señor nos está pidiendo. El Señor está necesitando de lo que tú y yo tenemos para llegar a la vida de otros. El Señor nos está invitando a entender que lo que Dios hace es siempre mucho mayor de lo que nosotros esperamos o imaginamos. Este mensaje, no sé a cuántas personas están llegando. Y es ahí donde el compartir tus dones, tus carismas, tus bienes, redimensiona el don que has recibido y lo multiplica grandemente. Por eso siempre la actitud que debemos de tener nosotros es la actitud del joven. Vivir como ofrendas. Servir como ofrendas. ¿Qué significa esto? Despojarme de mis seguridades, despojarme de todo, vivir en el dar, vivir en ese sentido de que estas capacidades, estas habilidades, sea conocimiento, sean dones espirituales, lo que sea, son para el pueblo, en manos del Señor. Entonces, buscar compartir esto va a implicar para todos nosotros un sentido, que Jesús es abundancia de vida. Y que Jesús es abundancia de vida en la vida de los demás, en la medida que yo comparto con Él, en la medida que soy dócil, en la medida que no antepongo barreras como las que antepuso Felipe, en la medida que busco soluciones como lo hizo Andrés, en la medida que soy capaz de ver a mi entorno y promover al hermano, a la hermana, de animarle a servir, a entregarse, de motivarle, no de regañarle, no de cuestionarle, no de excluirle. Andrés tiene una actitud muy linda. Andrés tiene la actitud de incluir a este joven que no se sabe el nombre, de incluir a este joven. Andrés es lo voy a decir así, y lo dije en uno de los momentos de esta reflexión, un excelente promotor vocacional. Andrés se fijó, Andrés escuchó a Jesús. Y Andrés dice, aquí este muchacho tiene potencial, es que este muchacho lo que tiene, estos panes y estos peces en las manos del Señor, wow. Y entonces, ¿qué hace Andrés? Andrés dice en voz alta y le dice a Jesús, oye Jesús, aquí hay panes, aquí hay peces, aquí hay un muchacho
que tiene lo que tú estás necesitando. Eso es servir. Servir no es buscar los primeros lugares, nosotros, no. Es promover al otro. Es animar, inspirar, es capacitar al otro. Es decir, tú puedes decírselo. Mira, es que esto es lo que necesita el Señor. Esto nos ayuda en la comunidad, esto construye unidad, esto fortalece, esto, hagámoslo, vamos, manos a la obra. Espero que lo que estoy compartiendo contigo te haga ver que no te puedes quedar como Felipe. Razonamiento lógico, humano, una actitud quizás negativa. No, necesitamos ser atrevidos. Pascua es esto, Pascua es ser atrevido. ¿Cuántos testimonios hay de cómo se han construido, por ejemplo, en el interior, en los sectores de muchas parroquias, las ermitas o los templos principales? ¿Cómo se han construido? Albañiles de la comunidad que están comprometidos, que no reciben un salario, que se consiguen donación de cemento, que grava, que arena, que ladrillos, que bloques, todo el mundo activando, vendiendo comida, nacatamales, lo que sea. Yo no voy a olvidar testimonios hermosos de sacerdotes, de cómo ellos llegaron a la parroquia y le plantearon a la comunidad: tenemos que ampliar el templo, tenemos que mejorar la casa coral, tenemos que construir un centro parroquial. Y hubo gente que dice: ay, padre, pero somos pobres. No. Aquí todo el mundo agarra la pala, aquí todo el mundo prepara comida, aquí todo el mundo a trabajar, todo el mundo vamos a trabajar en esto y vamos a sacar avante esto. Y se ha logrado, porque más que tener Felipes en las comunidades, necesitamos personas como Andrés, que sean capaces de ver las potencialidades de otros y saberlos ubicar. Por eso es importante haber reflexionado este texto, porque Dios actúa de manera sorprendente, que no solo multiplica, sino que también da más de lo que esperamos. Sobraron platos, sobraron panes, sobraron peces, recogieron los discípulos 12 canastas. ¿Se da cuenta? Así que manos a la obra, cada uno de nosotros a entender entonces que abundancia de calidad, no de cantidad. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.